un sistema mixto y queremos hallar el voltaje, la corriente o la resistencia, utilizamos la ley de Ohm. Primero, identificamos los tipos de asociaciones para hacer agrupaciones. Entonces lo que hacemos es agrupar las resistencias en paralelo en este ejemplo y nos queda en el circuito 3 resistencias, la cual una ya es una resistencia equivalente por paralelo, y luego lo que hacemos es que agrupamos estas 3 resistencias y dejamos una en total. Eso es la resistencia equivalente de todo el sistema. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de la agrupación de resistencias en el sistema mixto. En este ejemplo tenemos resistencias asociadas tanto en serie como en paralelo. Tenemos los siguientes datos. Tenemos que la fuente nos da un voltaje de 4 voltios y tenemos las resistencias de todo el circuito. Sabemos que la resistencia 1 es de 100 ohmios, la resistencia 2 de 200 ohmios, la resistencia 3 de 20 ohmios y la resistencia 4 de 50 ohmios. ¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide hallar tanto la corriente total como el voltaje en cada una de las resistencias y además la corriente o la intensidad de corriente en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Lo primero que vamos a hacer es hallar la R equivalente. Para hallar la R equivalente, primero tenemos que saber qué tipo de asociaciones están. Entonces, vemos que en el circuito original tenemos dos tipos de asociaciones, tanto en serie como mixto. Entonces, la resistencia 2 y la resistencia 3 están asociadas de manera paralela. Entonces, hacemos la reducción del circuito y obtenemos que de esta parte llegamos a una resistencia 5. Y esta resistencia 5 está dada ¿por qué? Por la suma de los inversos de tanto la resistencia 1 como la resistencia 2. Para este caso, la resistencia 2 tenía 200 ohmios y la resistencia 3, 20 ohmios. Y obtenemos el R equivalente de este paralelo, que lo llamamos R5, que es de 18,18 ohmios. Ahora encontramos que tenemos un circuito que está conectado en serie. Por lo tanto, sabemos que la suma lineal de cada una de las resistencias es la resistencia total del sistema. Entonces sumamos linealmente cada uno de los valores de las resistencias y obtenemos la resistencia equivalente de todo el circuito. Ahora, ya tenemos la resistencia equivalente. Nos piden hallar la corriente total del sistema o del circuito. Para este caso utilizamos la ley de Ohm. Tenemos el voltaje total y tenemos la resistencia equivalente. Simplemente decimos que la corriente es igual al voltaje total sobre la resistencia equivalente. Para nuestro circuito la corriente es de 0.0236 amperios. Las unidades de la corriente son amperios. También veíamos que nos pedían hallar los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces, es importante resaltar que para un circuito en serie, las resistencias, la corriente en cada una de las resistencias es la misma. Por lo tanto, como en el circuito en serie tenemos la resistencia 1, la resistencia 5 y la resistencia 4, las corrientes de estas tres son iguales. Con esta conclusión podemos hallar B1, B5 y B4, ya que tenemos la resistencia de cada uno y su respectiva corriente. Hallamos multiplicando cada una, sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente y hallamos cada uno de los voltajes. Entonces podemos ver que si sumamos los 3 voltajes que hallamos, vamos a obtener el voltaje de 4 voltios. Esto nos quiere decir que el ejercicio nos está quedando bien. Bueno, para hallar el voltaje en el circuito paralelo, que está conformado por las resistencias R2 y R3, sabemos que el voltaje en este circuito de tipo paralelo es igual para cada uno de los componentes. Entonces ya tenemos el voltaje tanto de 2 como de 3 y además por los datos iniciales del problema tenemos los valores de las resistencias. Entonces sabemos que la corriente en 2 es el voltaje en 2 sobre la resistencia 2, pero sabemos también que el voltaje en 2 es el voltaje en 5 por la misma propiedad que ya dijimos. Entonces hallamos la corriente en la resistencia número 2, que es de 2,145 por 10⁻³ amperios. También nos piden la corriente en 3. La corriente en 3 es el voltaje en 3 sobre la resistencia 3. Como ya lo mencionamos, como el voltaje en 2 y 3 es igual, también es el mismo voltaje 5. Entonces hacemos la operación y encontramos la corriente, que es de 0,0214 amperios.
Si sumamos esta corriente con la corriente anterior, vamos a encontrar que es la corriente 5.